tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. De tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control. Consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Solo tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control. Consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin final. Y tu amor de mi ser es contigo, está desde mí. Tengo mi alma clamará a Dios. De mi corazón te doy el control. Consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo, está desde mí. Pero mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo, está desde mí. Pero mi alma clamará desde mí. Pero mi alma El Ministerio de Restauración Jesús Te Ama Bolivia de las Asambleas de Dios presenta Jesús es mi luz y
Palabras de vida nacidas en el corazón de Dios. A continuación, el pastor Freddy Quino Sánchez. Mis amados hermanos, nuevamente en la gracia de Dios de poder estar con ustedes. Tiempos difíciles, tiempos muy complicados, tiempos de partida de personas que queremos, que hemos amado, gente enferma, una situación muy terrible, pero la seguridad en el corazón de que Dios no nos abandona y está con nosotros. Permítanos orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Papá, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por darnos la vida. Gracias porque todas las cosas están en tu control. Nada, Señor, se ha alejado de tu verdad. Tú tienes el control, tú estás sentado en el trono, Señor, y nada puede hacer el enemigo si tú no lo permites. Lo creo así, lo afirmo así, Señor, porque tu palabra lo dice. Permítenos hoy hablar tu palabra para que esta palabra crezca en el corazón, crezca, Señor, en el entendimiento y podamos, Padre, combatir toda mentira del enemigo. Gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un homenaje especial a hermanos que han partido, a nuestro hermano Alejandro, que partió a la presencia del Señor, a nuestro hermano Genaro Quino, que también partió a la presencia del Señor, y a muchos otros pastores, con la seguridad plena de que están con el Señor. He titulado el mensaje, cierren la puerta y manténganla cerrada. Quiero volver a mencionar el título. Cierre la puerta y manténganla cerrada. La cita bíblica para hoy es el libro de Segundas Reyes, capítulo 6, versículo 32. Y le voy a leer lo que dice la versión de las Américas. Y Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban sentados con él. Y el rey envió un hombre de los que estaban en su presencia. Pero antes que el mensajero llegara a Eliseo, éste dijo a los ancianos: ¿veis cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad, cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y mantenedla cerrada contra él. ¿No se oye tras el ruido de los pasos de su señor? Miren, esta es una situación muy especial en que la Biblia nos va a decir y nos va a mencionar casos específicos para pelear hoy la batalla. Si ustedes se dieron cuenta, aún yo mismo, todo ese tiempo nos ha hablado de cómo guerrear aún del sacerdocio, y voy a seguir hablando del sacerdocio. Pero para esto un poquito quiero hacer esta introducción. En un tiempo el pueblo de Israel se había alejado del Señor, y por estas circunstancias de su alejamiento, dice que el rey Ben-Hadad, el rey de Asiria, atacó a Israel y la cercó con sus soldados, de tal manera que este cerco fue tan profundo sobre Israel que dice la Biblia que una cabeza de asno valía 80 monedas de plata. Estaríamos haciendo una cotización más o menos para nosotros como 8.620 bolivianos, una cabeza de asno. Pero no solamente esa era la situación, sino que tal era el hambre, hermanos, que existía por el cerco que les habían hecho. Dice que un cuarto de litro de estiércol de paloma valía 5 monedas de plata, lo que es 77 bolivianos. Ahora, Josefo, el historiador, dice que de verdad era el estiércol de paloma. Tal era la situación que lo vendían para usarlo como sal, porque tenía esa propiedad. O prácticamente como la paloma comía granos, entonces podía ser un alimento para ellos nutritivo. O sea, la situación estaba terrible, terrible. Y ahí justamente en Deuteronomio nos habla y nos dice, ¿no?, que porque el pueblo se había alejado de Dios, porque el pueblo se había apartado del Señor, entonces hubo consecuencias de maldición, y una de las consecuencias era comerse a sus propios hijos. Entonces, eso pasó un poquito en la introducción. En 2 Reyes, capítulo 6, versículo 28, dice: y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. O sea, la situación hasta de insensibilidad. Pedían justicia por algo que no era correcto. O sea, 2 mujeres acordaron comer a sus niños, ¿ya? Y los comieron sin ningún escrúpulo, sin ningún temor. Y cuando le tocó a la otra ya no quiso. Digo: hazme justicia, tenemos que comer, ayer hemos acordado.
Entonces dice que el rey no sabía qué hacer y rompió sus ropas y tenía una ropa de silicio porque él pensaba que Dios iba a escuchar. Rompió y no supo qué hacer. Al final este rey, que es el rey Joram, casi muchos comentan, al final dice, no, el culpable es Eliseo. Este Eliseo ha traído todo esto. Si Eliseo es el profeta y multiplicó el aceite, multiplicó el pan, sanó a los niños, ¿por qué no hace algo en Samaria? ¿Por qué no hace esto y nos ha dejado en esta condición? De tal manera hasta que se coman a los niños, que es más que comer una cabeza de asno y estiércol de paloma. Entonces este rey Joram, según el libro de Segunda Reyes 6:31, dice que el Señor me castigue sin piedad. Y exclamó el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo hijo de Safat. Entonces estaba enojado Joram. Y además de eso, que una vez cuando Eliseo dice que los asirios atacaron a Israel, Eliseo les decía dónde iba a atacar, sabía todo. Y los trajo a Samaria mismo. Y dice que el rey podía matar, pero Eliseo les dijo, no los maten. Entonces él decía, ¿por qué no me permitió matar? Y ahora Ben-Hadad ha atacado y estamos en esta situación. Ahora quiero recordarle algo. Este Joram, el rey de Israel, era hijo de Jezabel y de Acab. Y si usted se acuerda, Jezabel también quiso hacer lo mismo con Elías. Entonces eran los dos peores reyes de Israel. Querían cortar la cabeza, en este caso ahora a su discípulo, a Eliseo. Entonces le culpó de todo, le dijo, no, es tu culpa. Ahora, ese es un problema, ¿verdad? Antes de ir a lo que quiero ir, el hombre siempre ha echado la culpa a otras personas, como Adán y Eva, o Adán a su esposa, etc., y a la serpiente. Y en este caso, Joram, en vez de buscar a Dios, le dice, Eliseo es el culpable. Él es. Pero ahora, quiero que usted me entienda bien en esto. Dice, no, yo le voy a cortar la cabeza. La palabra cabeza es Josh, significa capitán, caudillo, ¿ya? Significa alguien principal, príncipe. Pero esta palabra Rosh también significa sacerdote. Es alguien que dirige al pueblo a adoración. Es alguien que dirige a la familia, a la comunidad, a llevarlo a Dios. Rosh. Ahora justamente quiero hablar acerca de esto. El ataque, hermano, no fue sobre ninguna parte del cuerpo. El ataque que hizo Joram fue a la cabeza como Jezabel. Dijo, vamos a atacar la cabeza. Es un ataque totalmente a la cabeza. Ahora, ¿por qué? Porque se está atacando, hermanos, a la autoridad establecida. Entonces, cuando yo hablo de cabeza, estoy hablando a quienes ejercen el gobierno, a quienes están en control, en representatividad de Dios, ¿ya? Entonces, cuando la cabeza es atacada, el problema es grave, es terriblemente grave. Entonces, Eliseo, hermanos, era la cabeza de la adoración, era la cabeza como profeta de un pueblo de Dios, que daba palabras de vida, palabras de consuelo, aunque esta vez hubo un juicio de Dios, pero era preferible cortar la cabeza como quería hacer Jezabel con Elías. Ahora, la Biblia dice, ¿no? Si nosotros cortamos la cabeza, si el enemigo corta la cabeza, en el Salmo 133:2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestidos. Mire, cuando Dios bendice, baja por la cabeza. Cabeza es Rosh, autoridad. ¿Quién representa a Dios? Es un sacerdote que lleva la alabanza, la adoración al Señor. Si se corta la cabeza, hermanos, es grave. Por eso dice, no viene la unción por la cabeza. Y desciende, santifica las vestiduras, ¿ya? No tiene limitaciones. Dice que el aceite era para todo lugar. Entonces ese aceite santificaba, consagraba a quienes estaban bajo su responsabilidad, bajo su autoridad. Entonces Eliseo era un hombre que era un hombre de autoridad, y él ungía al pueblo, él daba las cosas de Dios y santificaba. ¿Y cuál era la mejor manera de pararlo a Eliseo? Cortarle la cabeza. No solamente este aceite de consagración era como santificar, era separarnos del mal, era guardarnos de cualquier situación de calamidad existente. Y no existían limitaciones. Si el sacerdote caminaba, ese lugar era consagrado. Y se acuerdan que el aceite en el tabernáculo se ponía en los utensilios, en todas las cosas. Entonces uno santificaba su hogar y su familia. Y este aceite era un olor agradable, no era cualquier cosa. Cuando María rompió el frasco de alabastro y el perfume llenó toda la casa, los sacerdotes ponemos olor agradable en el hogar.
Cuando tenemos palabras de vida, hermano, cuando el sacerdote habla y proclama la grandeza de Dios, proclama que Cristo es el Rey, que sobre todas circunstancias tenemos a Dios como nuestro protector, agradamos con un perfume, hermanos, que llega al Señor. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de eliminar a un sacerdote? Es cortarle la cabeza. Entonces Jezabel hizo eso, y Joram era su hijo. Jezabel significa casta, sin marido, sin cabeza. Entonces a Jezabel no le gusta que haya autoridad, no le gusta que exista personas que estén arriba, cuidando el hogar, cuidando la familia. He estado haciendo una investigación del COVID-19 y dice que un punto principal de ataque que tiene el COVID son los hombres. Haciendo una investigación, hay un 72% de varones que mueren por el COVID. Entre un 50% de hombres y mujeres que se contagian, las mujeres salen, ¿ya? En cambio, un 72% de hombres fallece. Ahora, el 90% de varones mayores fallecen. Las mujeres suelen salir de esta situación. Una doctora decía, ¿no?, que cuando pasa esta situación del COVID, de pronto el hierro se multiplica en el organismo y se vuelve tóxico. Entonces, como no lo puede eliminar el hombre, este hierro, en cambio sí, la mujer por una hormona femenina, el estrógeno, dice que tiene la particularidad de eliminar, de batallar contra esto. Pero el hombre no. Entonces el hombre tiene ese problema y tiende a caer más ante esto. Pero mire, lo que yo le estoy hablando ya no es tanto de este plano científico, sino del plano espiritual. La Biblia dice que cuando un hombre moría, cabeza del hogar, la mujer quedaba expuesta a la muerte, porque nadie lo defendía. Una viuda queda expuesta a la situación de hijos, de gente que puede atacar por cualquier situación existente, propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, una mujer que quedaba viuda, prácticamente era que muera, si no había un hombre que lo cubra, si no había un hombre que lo proteja. Estamos viendo la situación existente. La situación es tan crítica que han ido muriendo pastores, hombres que estaban a cabezas de instituciones, hombres que estaban en la cabeza de trabajos, que eran cabeza y que están muriendo. Y ahora no se sabe quién va a tomar la posta tal vez en ellos. Pero lo más grave es cuando sucede donde en la iglesia o en familias. Y yo siento esto y por eso decía, no, el ataque es contra mí como pastor, el ataque es contra mí como padre de familia. Si logra eliminarme a mí, hermano, si logra eliminar, va a dejar expuesta a la familia. Y a veces los sacerdotes son aquellos que damos el olor agradable en la casa. Son aquellos que intercedemos, son aquellos que clamamos. El aceite baja por nuestra cabecita y fluye a las vestiduras, a lo que hay en la casa. Entonces el sacerdote cuida a su familia y su hogar. Eso era lo que hacía el sacerdote. En cambio, esta Jezabel inclusive pidió este espíritu la cabeza de Juan el Bautista, con una mujer que danzó, que hizo su baile, y le dijo en Mateo 14:8, ella, instruida por su madre, dijo, dame aquí en un plató la cabeza de Juan el Bautista. Para Juan el Bautista, según Marcos 1:3, dice, la voz de alguien que clama en el desierto, la voz de alguien que clama gritando en el desierto, preparen el camino para Yahvé, enderezar las sendas para él. O sea, ya no hay quien anuncie. Yo me doy cuenta hoy, a través de esto que el Señor nos ha hablado en todo este tiempo, que el enemigo no solamente es una enfermedad, cualquiera, le hablo del plano espiritual. Le estoy diciendo que el enemigo está atacando las cabezas. Un científico y un comentario de una revista decía, hoy el peor peligro, el peor pecado es ser hombre en el COVID. Parece exageración, no lo sé. Pero de verdad, Dios puso al hombre como cabeza. Según la situación sacerdotal, hombres y mujeres son sacerdotes. Pero dice que Cristo es la cabeza. Y está por sobre la cabeza del hombre. Y la cabeza del hombre está sobre la cabeza de la mujer. Entonces son planos de autoridad que Dios nos ha dado. Entonces cuando el enemigo ataca, hermanos, quiere quitar cabezas. Mi papi falleció, Dios se lo llevó, él fue cabeza sobre su hogar. Pero necesitamos cubrir esas situaciones, porque tiene que haber hombres, sacerdotes que cubran el hogar. El enemigo quiere quitar cabezas a través de pastores que mueran, pero debe haber otros líderes que asuman esa posición.
Pero quiero ir más a esto, ¿ya? Juan el Bautista estaba diciendo, hoy es tiempo de enderezar. Esto nos habla mucho de Malaquías. En Malaquías nos habla la misma situación cuando dice, yo mandaré a mi enviado quien limpia el camino. En Malaquías nos habla de una iglesia que estaba totalmente mala. Sacrificaban corderos malos, los sacerdotes ponían pan inmundo, etc. Entonces dice, no, yo voy a mandar a mi mensajero a que limpie. Entonces hoy los sacerdotes predicamos el Evangelio para limpiar el camino y para limpiar nuestras vidas, porque el Señor ya viene. Entonces un Evangelio de purificación, que es lo que nos habla Marcos con el contexto de Malaquías. Este tiempo, si yo no entiendo lo que es ser cabeza, hermanos, el enemigo está atacando. Hemos tenido muchos mensajes, pero verdad, cuando yo vi, son hombres los que son atacados. Son hombres los que están siendo destrozados ese tiempo, pero principalmente cabezas. Cabezas de liderato, cabezas que están en responsabilidad de cubrir hogares y familias. No se olvide, el aceite baja por la cabeza. Entonces hoy, si terminara acá, una situación muy importante es orar por nuestros pastores y por hombres que son cabezas de su hogar. Debe haber olor agradable de la prédica del Señor, olor agradable en nuestros hogares de mantener firme nuestra fe y decir que a pesar de las enfermedades y cualquier cosa estamos victoriosos en Jesús. Pero ¿qué pasaría si elimina el enemigo estas cabezas? Este tiempo, hermanos, no entender su palabra va a costar la cabeza. El enemigo está haciendo esto. Mire, quiero leerle Génesis 40, 17 y 19. ¿Qué dice? Sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió, dijo, esta es su interpretación. Las 3 cestas son los 3 días, y dentro de los 3 días Faraón te quitará la cabeza sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Mire, quiero explicarle esto. José llegó a la prisión y ahí estuvieron el copero y el panadero. Entonces José les explicó la interpretación de los sueños. Pero en este caso quiero hablar de la interpretación de alguien que soñó que tenía encima de su cabeza, dice, canastas, ¿ya? Canastas. Y en esas canastas que estaban encima había toda clase de manjares. Pero ahora esos manjares eran de pan, pero venían las aves y se los comían. Y José le dice, esta es la interpretación, te voy a decir qué es la interpretación. Faraón te quitará la cabeza y te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Ahora, era un servidor del rey como nosotros. ¿Ya? Era un servidor del faraón, de un rey. Nosotros somos servidores del rey. El pan estaba sobre su cabeza. No se olvide, la palabra Rosh es capitán, caudillo, príncipe. De la misma manera, el pan está en mi cabeza, en mi entendimiento. Estos manjares, hermanos, que estamos hablando, son cosas deliciosas que Dios ha puesto por su palabra. Pero el pan estaba en mi cabeza. 1 Corintios 11:3, ¿qué dice? Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Cristo está en mí, es la cabeza. Y Cristo puso en mi cabeza palabra de Dios para resistir estos tiempos. Palabra de Dios para combatir, palabra de Dios para pelear. Y yo de la misma manera soy cabeza de mi esposa o cabeza de mi familia y les doy la palabra. Y Dios es cabeza de Cristo. Cuando Cristo vino en nuestras vidas, pues puso manjares, hermano. La palabra es un manjar. La palabra manjar es macal. Significa pastelería, provisión, sustento. Entonces Dios puso en nuestras vidas todo sustento para pelear, para combatir en estos tiempos que estamos viviendo. Palabra que confronte al enemigo y nos dé seguridad. Ahora, su sentido etimológico, sé qué quiero decir. La palabra macal deriva de una palabra manjú. Ahora, si usted se recuerda, manjú viene de la palabra maná. Entonces, cuando estuvieron en el desierto, Israel, dice que Dios les hizo caer pues el maná. O sea, alimento rico en proteína que les hizo pasar el desierto, alimento especial, manjares. Y de ahí vino la palabra manjú. Entonces era toda una pastelería de manjares que Dios había puesto. El libro de Juan 6:51 que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por vida, por la vida del mundo. O sea, este panadero, hermanos, tipifica a nosotros, a los maestros y a pastores y a usted. Dios ha puesto palabra, manjares sobre nuestra cabeza. Y todo tipo de manjares. Y Jesús dijo, no, yo soy el pan que descendió del cielo. Y debemos comerlo. Y cuando yo como ese pan, me alimento de pan, ¿ya? Pero ocurrió un problema aquí. Dice que este panadero, que soñó el sueño, venían las aves inmundas y se comían el sustento. Ahora, este es un problema. La palabra no solamente tiene que estar en la cabeza, tiene que descender al corazón y hacerse vida, hacerse rema. Porque si yo tengo la palabra como un mero conocimiento, y he escuchado la palabra pero no la vivo, entonces vienen las aves y se la comen, el sustento, la provisión. Y las aves nos debilitan, ya nos quitan. Y a veces las aves son los malos obreros, ¿ya? Son los falsos maestros que vienen y nos quitan los verdaderos manjares del Señor. Dice la Biblia que cuando el sembrador salió a sembrar la semilla, vinieron las aves y se las comieron. Entonces, esta alimentación que tenemos, hermanos, el enemigo nos quiere quitar. Entonces, otra vez, Eliseo decía eso, ¿no? Joram fue para que le quiten la cabeza. Lo mismo el enemigo hoy quiere descabezar. ¿Cuándo? Cuando tú tienes demasiada instrucción en la palabra, pero no la ejerces, no la vives. Y hoy está faltando eso, vivir en fe, proclamar en fe, pero no solamente conocer, sino creer. Y es más, hermanos, cuando estas aves se devoran la palabra, o sea, se devoran la alimentación, quiere que nosotros blasfememos de su palabra. Leamos Números 21:5. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Había caído maná, hermanos, pero querían carne, querían otras cosas. Y estamos cansados de este alimento miserable, estamos cansados de este alimento. Y hoy mucha gente, hermano, tenía conocimiento antes de que venga el COVID y todo este tiempo de tragedia que vivimos. Había palabra. Mientras las cosas estaban bien, pues uno alababa al Señor. Cuando empezó la situación, esa palabra se diluyó y empezaron a dudar de Dios. Y dijeron, ¿dónde está Dios? ¿Y qué es de la fe que nos alimentó? La fe se la acciona. Y dice que estos hombres, pues como dice la Biblia, en el desierto estuvieron padeciendo y dijeron, no, lo único que vemos es este maná, promesas y promesas que no se cumplen, es un pan inconsistente, no nos va a alimentar, necesitamos otra cosa para pasar el desierto, necesitamos carne, necesitamos otro sustento. Hermano, lo único que necesitamos hoy, para salir de este desierto es su palabra. Yo no puedo comer otra cosa que no sea su palabra. Es por eso que las aves vinieron y se lo comieron todo ese manjar. ¿Y cuál fue el resultado? El faraón agarró y le cortó la cabeza. Entonces no es necesario, hermano, no solamente es necesario tener la información en la cabeza. Es muy importante llevarlo a la acción. Entonces hoy Joram, Jezabel, están quitando la cabeza. Cabezas de hombres que están dudando de Dios. Ya dijo Jezabel, quiero las cabezas. Y cabezas que no tengan la unción, que no comunican el mensaje, que no tienen olor agradable, están siendo cortadas. Estamos viviendo tiempos difíciles. No fue fácil para nosotros verlo. Mi papá, es más, partió en mis manos. Pero la palabra vino, no solamente fue decirlo, ¿por qué Dios eres injusto? ¿Por qué lo has? No, la palabra vino, estaba en el tiempo de Dios. Él se lo llevó. La palabra no solamente era conocimiento, era acción. Y no creo que solo en mí, sino en muchos. La palabra es acción, es seguridad. Saúl le decapitaron la cabeza porque su fe languideció, su fe quedó por los suelos. Miren lo que dice 1 Samuel 31, 8, 9. Y sucedió que al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte de Gilboa. Le cortaron la cabeza y los despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a las casas de sus ídolos y al pueblo. Le cortaron la cabeza, Rosh, principal, importante, príncipe.
Cortar la cabeza a alguien es acabar todo. Y dice que le despojaron sus armas, le quitaron su reino, le quitaron sus hijos, le quitaron todo. Le despojaron, la palabra es pashá, lo desvistieron. No tuvo familia, no hubo heredad en el reino. Eso es lo que hace el enemigo. Ahora, si usted me está entendiendo, lo que yo quiero decirle es, no puedes permitir que el enemigo te corte la cabeza. Y no podemos permitir que el enemigo hoy siga cortando cabezas. Tenemos que creer en el Señor. Y eso es lo que dijo Eliseo a la última parte que vamos a ir. Cierren la puerta a este que viene a cortar la cabeza y mantengan firmes esa de la puerta. Vamos a verlo con más detalle esto. Si usted lee el libro de Samuel más antes, dice, no podemos permitir que lleven a Saúl a Gaza y estén por la plaza y las filisteas estén danzando. No podemos permitir, no podemos hacerlo. Pero Saúl había caído ya. Como le dije, quitar la cabeza era muerte segura. Ahora, pero ¿qué es lo que Saúl hizo para que pasara esto? Segunda Samuel 1:21 dice, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni sean tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite. Gilboa era un lugar de producción, de ahí se sacaban las primicias para las ofrendas, pero ahora hubo una maldición, no habrá más ofrenda, porque hubo un hombre que desechó, dice el escudo. Ahora el escudo es fe, hermano. Desechar el escudo significa abominar, fallar, deshonrar la fe. Hoy sí es terrible, yo considero que es terrible. Me sostiene la fe, hermanos. He sido condenado, perdón, sé que no es correcto, en todas las circunstancias por todo lo que pasa. Condenado porque la enfermedad ha caído sobre nosotros, etc. Ha habido muchas cosas, pero Dios dio una palabra a mi vida y me dijo, no es así, tú vivirás y va a ser así. Hermanos, la fe es lo que me sostiene. Cuando yo boto mi escudo estoy deshonrando, y la Biblia dice, ¿cómo puedes ofrecer entonces a Dios tu primicia? ¿Cómo puedes darle lo mejor? Estás profanando, has botado tu fe en el suelo. Y ese fue el problema de Saúl. Dice que había un ejército, hermano, que había escapado, muertos, y todos botaron sus escudos. Y tirar el escudo era una vergüenza nacional. Y esta misma vergüenza está sobre nosotros. Por eso le quitó su cabeza, le decapitaron. Y dice que lo colgaron todavía como una vergüenza pública. Hoy, hermanos, cosas son la Biblia. Dice, cuando venga Jesús hallará fe en la tierra. Es la fe la que me sostiene. Hoy la gente está enfermando, pero está olvidando la fe. La fe, hermano, es el arma más poderosa que tenemos. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Efesios 6:16? Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ahora, dice que el escudo era escudo de valientes, hombres gibores. La Biblia dice, ¿cómo ha caído el escudo de los valientes? La Biblia dice, aún los escogidos serán engañados. O sea, este tiempo, hermano, valientes, hombres valientes de guerra, están botando sus escudos. Y hay mucha gente que dice, pastor, cuídese, y me cuido. Pero te dice, pastor, cuidado, que pase, que se muera. No puedo botar mi escudo, es mi fe la que me sostiene. Pero estos hombres estaban tirados en el campo, sus escudos botados y mucha gente muerta. Ahora, ¿qué hizo Saúl? La Biblia dice, desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite. Ya. El escudo del guerrero siempre tiene que ser ungido con aceite. La palabra ungido es Mashiach, Mesías, consagrado. Mi escudo es de la fe de Cristo. Él es mi escudo. Hermano, la certeza es total. Tal vez has perdido un ser querido, pero no es porque el enemigo lo ha llevado, no es porque te ha vencido a tu familia. El Señor sabe, en su tiempo se lo ha llevado. Mi fe se mantiene, es la fe la que me levanta, y esa fe tiene que estar ungido. Por eso dice que Saúl no ungió su escudo. Antes agarraban el escudo y lo ungían con aceite para hacerlo flexible, para que dure más y para que no se reseque. Y aún ese aceite permitía, dice, que las flechas del enemigo resbalaran.
y era ungido, Mesías. Mesías significa unción del Espíritu Santo para tareas específicas. Y yo necesito hoy pelear con la fe. Tengo fe, hermanos, pero le pido como otro, Señor, aumenta mi fe. El COVID ha entrado a nuestras casas. Estamos siendo atacados dentro de la familia misma. Me llaman muchos y me dicen, está pasando esto. Entró, pero la fe es la que sostiene. Por eso dicen, no levanten. Todas las mañanas los guerreros agarraban sus escudos y lo ungían con aceite, ¿ya? Para que no se reseque, eran flexibles, aptos para la batalla, y los escudos eran duraderos. Hoy muchos no estamos ungiendo nuestros escudos, están tirados. Entonces el enemigo está avasallando las casas, destrozando los hogares. Y cuando uno no tiene fe, recurre a todo, hermanos. Y no está mal. Dios puso la medicina, pero por sobre la medicina está nuestra fe. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Algo le pasó a Saúl, su fe cayó por los suelos. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero este oír es en obediencia, y Saúl no hizo esas cosas. La palabra, cuando nos habla sobre todo, es sobre epi, encima. Siempre mi escudo tiene que estar encima, y todo es continuamente, siempre la palabra paz. Y la palabra tomar es alambano, que significa recoge, levanta tu escudo en estos tiempos finales. Hermano, el COVID no puede contra la fe. La fe es mayor que todo eso. Y esa fe es la que nos debe sostener hoy. Y es la pieza final en estos días finales en que yo debo agarrarme con el Señor. El escudo de la fe es la absoluta confianza en el Señor. Es confiar totalmente en Él. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Nos estamos agarrando del Señor. De alguna manera algunos estamos aislados por toda esta situación del COVID. Pero la fe no nos van a quitar nada. Saúl perdió su fe, acudió a una divina. Su escudo estuvo tirado porque ya no podía. Desobedeció al Señor, no obedeció completamente la orden de Dios de matar a Agag y a los de Amalek. Hizo un sacrificio, su escudo estuvo por el suelo. ¿Y cuál fue el problema? Su fe quebrantada, su fe por los suelos. ¿Y cuál fue el resultado? Lo decapitaron a él y a toda su familia. No levantar el escudo, no ungirlo con aceite, le costó su cabeza. Entonces, este es un asunto que de verdad nos tiene que llamar la atención. Miren, hemos empezado con algo y quiero casi terminar con ese algo. Empezamos con 2 Reyes 6:32. Dice, y Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban sentados con él. Y el rey envió un hombre a los que estaban en su presencia, pero antes que el mensajero llegara a Eliseo, dijo a los ancianos, ¿ves cómo este hijo del asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y mantenedla cerrada contra él. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor? Eliseo sabía que estaban viniendo a cortar su cabeza, su sacerdocio, su autoridad. Nosotros también sabemos esto. La enfermedad ha llegado, oigo sus pasos, viene, está ahí, el rumor de todo eso está ahí. Pero tomó una decisión Eliseo, y que dijo, cerrad la puerta y mantenedla cerrada. Y hoy, hermanos, eso es lo que yo quiero hacer con usted. Estamos oyendo, quieren cortar nuestras cabezas, pero Eliseo dijo, cierren la puerta y manténganla cerrada. Cerramos la puerta de esta enfermedad. Viene, oigo sus pasos, oigo el clamor, pero no voy a permitir que entre. Voy a cerrar. Está atacando hombres de sacerdocio, está quitando autoridad, está destrozando las vistas, manchando los escudos. Más muertes de hombres que mujeres. Pero antes de que viniera la muerte, Eliseo ya lo supo. Él tenía ese conocimiento de Dios, ese espíritu de conocimiento del Señor. Y él ordenó, dice, antes que la muerte venga, cierren las puertas. Atamos, Señor, en el nombre de Jesús, al altar de la vida. Dice que cuando alguien estaba expuesto a la muerte, iban al altar donde estaban los 4 cuernos y se abrazaban de los cuernos para no morir. Y hoy también nos abrazamos a los cuernos, pero cerramos toda entrada al enemigo. Cerramos toda entrada. Y antes que venga el enemigo, cerramos esas puertas.
La manera de abrir las puertas, ¿cuál es? El miedo, el temor. Cuando echas tu escudo en el suelo, y cuando tu escudo está en el suelo, el miedo te ataca. Uno de los problemas más grandes del COVID no es la enfermedad misma, sino el tesor que esta produce, el estrés, y el cuerpo, hermanos, el sistema inmunológico ya no funciona. Pero cuando tú cierras la puerta, te confías en el Señor, levantas tu escudo en la fe, es como Eliseo. Ahora Eliseo sabía que le estaban viniendo a cortar la cabeza. Tenía temor como hombre, no lo sé, pero él tomó la previsión y cerró la puerta. Entonces no podemos permitir que el enemigo venga y tome nuestra casa, nuestro hogar. Como sacerdote estamos expuestos a que nos corten la cabeza. Sabe que peleamos, sabe que se van a levantar los hijos gloriosos de Dios, sabe que tenemos autoridad en la boca. Por eso quiere eliminarnos. Pero hoy le cerraremos la puerta. No podemos ceder ante el enemigo. Y mire, quiero cerrar con este versículo bíblico de la misma palabra, pero en el lenguaje de la Biblia de las Américas. Mire lo que dice. Eliseo, mientras tanto, estaba sentado en su casa junto con los ancianos que estaban a su alrededor. El rey mandó a uno de sus hombres, pero antes que llegara el emisario, Eliseo había dicho a los ancianos: ¿saben que ese asesino mandó a alguien para que me corte la cabeza? Pongan atención. Cuando llegue el emisario, cierren la puerta y denle con este en las narices. Ciertamente se oirán los pasos de su amo detrás de los suyos. Quiero quedarme con esto, hermano. Le voy a dar en las narices del COVID. Le voy a dar en las narices de la enfermedad. Voy a agarrar y voy a cerrar mi puerta en el nombre de Jesús. Oigo sus pasos. El enemigo viene y quiere cortar la cabeza. Pero Eliseo dice: ¿no ven cómo viene el asesino a quererme matar y a quererme cortar la cabeza? Pero Dios ya lo había prevenido. Y él dijo a los ancianos: cierra la puerta. Hermano, hoy quiero terminar con esto. Cerremos la puerta en el nombre de Jesús y démosle en las narices al enemigo y mostrémosles que en Jesús tenemos plena autoridad. Y oramos por los pastores hoy. Muchos pastores enfermos, gente que está muriendo, pero por sobre todo varones, sin despreciar lo que son las mujeres. Todos somos sacerdotes, pero Dios ha puesto una autoridad muy especial en el varón. Eliseo nos dio esta palabra y creo que es una palabra de ciencia que podemos entender hoy. Cerramos las puertas. Hoy cierro las puertas y les doy en las narices al enemigo. No vencer ni con mi familia, ni con mi esposa, ni con mis hijos. Cierro las puertas porque no vencer ni con la iglesia. Cierro las puertas. Y si algo sucede, no es porque Él vino y se tomó mi casa y tomó su autoridad. No, es porque fue la voluntad de Dios en su soberanía. Y eso Él tiene todo el derecho, mi Dios. Pero más antes no. Y quiero que en todo hogar, que en toda casa, hermano, usted cierre las puertas al enemigo. Levante su escudo. No haga que la palabra solamente esté en su cabeza. Aplíquela. Aplíquela. Usted es un valiente, es un gibor, pero no tire su escudo. Los valientes y los guerreros se notan en la batalla, no en los desfiles. Había dos escudos. Un escudo para desfilar, pero era para que la gente vea y lo aplauda. Pero había otro escudo para la batalla. Ya pasó el tiempo de desfile y de mostrarle al enemigo que tenemos un escudo, la fe. Este no es el tiempo de desfiles, este es el tiempo de guerra. Y hizo Eliseo esto, le cerró las puertas. En el nombre de Jesús cerramos toda puerta al enemigo y como dice esta cita bíblica, les damos en sus narices, no entrarán. Y si usted lee la cita, dice que el mensajero llegó, pero hubo palabra de prosperidad, de crecimiento, que quiero que usted lo lea en su casita. Vamos a orar hoy. Muchas familias me han llamado, familias enteras con COVID, desesperadas. Cerremos la puerta en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias y en autoridad, Padre, en el nombre de Jesús, cerramos la puerta al enemigo. Eliseo dijo: no ven, no saben, está mandando a cortar la cabeza. Y ese asesino viene, yo lo sé, y oigo sus pasos. Pero esto vamos a hacer. Vamos a cerrar la puerta y vamos a mantenerlo bien cerrado. Como dice esta otra versión, vamos a cerrar la puerta y les vamos a dar en las narices para que no entren. Señor, cubro la vida de mis hermanos. Pero yo quiero pedirte hoy algo. Como sacerdote, su fe se levante, crezca, Señor, y se mantengan firmes en el llamado de Dios.
Padre, gracias. Sé que nuestra fe se levantará, sé que nuestra fe crecerá, Señor. Y en el nombre de Jesús cerramos la puerta de nuestros hogares. Y si hubiera entrado, aún le damos las narices, no podrás hacer más de allá de lo que tú quieres. Porque tenemos a Cristo, es nuestro Dios, somos cabeza y no te permitiremos que vengas a cortar la cabeza. Oramos por los pastores, por los líderes de casa, por los papás, que su prédica sea olor fragante, que la palabra reavive el hogar, que el aceite venga sobre la cabeza y unge y santifique toda la casa. Pero si tú no eres varón y eres mujer y eres sacerdote de tu casa, tienes el mismo privilegio. Puedes orar por tu casa y bendecir tu hogar en el nombre de Jesús. Mujeres sacerdotes que también tienen este privilegio. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Cerramos la puerta a esta enfermedad y proclamamos tu sanidad, Señor, y la fe nos sostiene. Gracias, Padre, lo creemos y lo digo. Declaramos tu palabra en tu verdad, Señor, en tu verdad, en el nombre de Jesús. Gracias, Papito. Bendice tu pueblo, Señor, y que tu sanidad corra y que nuestra fe, Señor, se levante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios me lo bendiga, que la palabra sea aliento para nuestras vidas. Shalom, bendiciones. Levante su escudo, hombre gibor, valiente de guerra, no lo tire, levántelo y mantenga firme. Dice que Dios levanta nuestra cabeza, Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Bendiciones, mi amado hermano, hasta otra oportunidad que Dios lo permita. Bendiciones y shalom.